Bueno, muy buenos días para todos. Siendo 9:32, damos comienzo a esta nueva Weekly Kickoff. Hoy me va a estar acompañando mi estimadísimo colega y amigo, el señor Matteo Reschini. Tenemos mucho para hablar, porque se nos juntó una semana cargada de noticias en los mercados, tanto local como internacional, con nuestros ya tradicionales ajustes de cartera y reporte de rendimiento de fin de mes. Si bien hoy sigue siendo enero, 45 de enero más o menos, ya mañana cambia el mes, así que para que no quede tan largo y esperar hasta la próxima semana, vamos a estar hablando de todo eso hoy. Quizás lo interesante de esta semana es que se da un poco el reverso de lo que venía pasando ya hace bastante tiempo, donde teníamos, durante varios meses, teníamos a Estados Unidos marcando nuevos máximos continuamente y a Argentina sumida en sus eternos problemas recurrentes. En cambio, hoy tenemos que hablar de un mercado norteamericano que está atravesando el peor enero de su historia. Veremos cómo cierra el número, pero va a estar ahí. Y una Argentina que después de mucho tiempo tiene una buena noticia, que veremos cuánto dura el impacto, pero sin dudas el arreglo que se llegó con el fondo es mucho mejor que no haya habido ningún arreglo, pero esa parte se la dejo a Mateo para más adelante. Arrancamos entonces. No voy a hablar demasiado de la situación de inflación, tasas y demás, porque no deja de ser más de lo mismo, de lo que venimos hablando ya hace meses, pero sí me parece necesario comentar la conferencia de prensa que dio Powell después de la última decisión de la Fed, donde obviamente nadie esperaba cambios, pero sí se esperaba un update de cómo ve la Fed la situación y cuáles son los próximos pasos a seguir. Este gráfico no lo armé yo, digamos que es un poco una representación de cómo gran parte del mercado norteamericano vio la charla de Powell, donde tuvo un sesgo claramente hawkish dentro de la situación, ¿no? Estamos con tasa cero, inflación del 7%, a mí me cuesta decir que Powell está siendo hawkish en estos momentos, pero contra lo que esperaba el mercado, que de alguna manera, con las turbulencias de los principales índices, quizás tenía alguna expectativa de que Powell dé marcha atrás, o de que el famoso Powell Pat no esté muy lejos del nivel de mercado, pero bueno, Powell básicamente reafirmó su línea. Tenemos ya prácticamente confirmados algo que pasa algo muy raro, un primer hike para marzo, después la discusión de moda entre las principales brokers es pronosticar cuántos hikes vamos a tener en el año, y el que pronostica más se lleva el premio. Hemos visto, al principio se hablaba de 3 o 4, después ya algunos decían 5 y los más entusiastas hablaban de 6 o 7. No creo que si tenemos 3 o 4 hikes en el año nos podemos dar por satisfechos. No es la primera vez que la Fed decide embarcarse en un proceso de normalización, y seguimos con la tasa en cero hace rato. Y creo que un poco ese fue el mensaje, el núcleo del mensaje de Powell, y lo que conviene destacar, que es que Powell básicamente dijo muy claramente: con la crisis del COVID nos enfrentamos a un hecho histórico único, y en su momento preferimos hacer de más que de menos, preferimos excedernos en demasiado estímulo que quedarnos cortos y arriesgarnos a una recesión histórica o una depresión. El mercado laboral, hoy tenemos un desempleo por debajo del 4%, si bien obviamente es discutible cómo se mide eso. La economía está creciendo con fuerza, es momento de dar marcha atrás y empezar a recoger parte de estos estímulos extraordinarios que nos vimos forzados a instrumentar en su momento. El quantitative tightening está sobre la mesa, todavía no sabemos a qué ritmo, todavía no sabemos cuándo empezaría, pero sí Powell de nuevo repitió que, dado que la economía está mucho más fuerte que la última vez que se trató de reducir la hoja de balance, que el desempleo está cerca de los niveles mínimos técnicos de pleno empleo, y de que la hoja de balance hoy es mucho más alta de lo que era en el pasado,
deberíamos ver un tightening como escenario base más agresivo del que vimos en el pasado. Todo esto desde lo académico, ¿no? Después veremos a la hora de implementarlo cómo reacciona el mercado y si Powell corrige o no. Pero bueno, fue muy claro Powell. Los mercados que el día de la conferencia estaban subiendo con fuerza terminaron en rojo. Durante toda la semana tuvimos volatilidad muy fuerte, vimos varios swings de 2 o 3% intradiario, en los índices, en los papeles individuales incluso muchísimo más. Por lo tanto, nada, seguimos amplificando los niveles de volatilidad, y Powell fue muy claro, veremos después si cumple, pero por lo menos por este primer recorte fuerte que tuvieron los índices no se asustó. En un momento Powell dijo que, le preguntaron si que ahora tenga que retirar de apuro los estímulos es una señal de que se excedieron en su momento. Dijo que es casi imposible en tiempo real saber si uno está haciendo lo correcto de más o de menos, que en todo caso la historia lo juzgará cómo se reaccionó ante el COVID. Caída de máximos históricos de los principales índices. Todo esto es a cierre del jueves. Y después el viernes tuvimos un rally muy importante. Por lo tanto, nos pasa en inverso lo que nos pasaba la vez anterior, donde veníamos mostrando carteras con un rebote importante y después tuvimos una rueda de viernes muy mala. Ahora tenemos el escenario inverso, pero bueno, en algún momento tenemos que cortar para mostrar las cosas. Sepan que el Nasdaq el viernes rebotó 3%, que ya lo saben, pero bueno, eso no está incluido en estos números. Tenemos al Dow y el S&P con caídas del 7 y casi el 10, Nasdaq más del 15 y el Russell 2000, que son más que nada papeles más chicos. Llegó incluso a entrar en un bear market técnico, que es una caída de más del 20%. Por esto comentaba que este enero sea probablemente uno de los peores de la historia de Wall Street en performance relativa, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos arrancando desde máximos históricos, tampoco es para asustarse tanto, pero bueno, se circuló mucho ese headline por los medios. El otro dato que tuvimos que merece mención, ya antes de meterme de lleno con balances y carteras, fue la variación del PBI de Estados Unidos, que vino muy fuerte, 6,9 para el trimestre. 2022 no se espera un repeat de esta performance. ¿Por qué? Porque de a poco todo ese estímulo extraordinario, que no fue solo monetario, sino fiscal, de a poco se va apagando y ya la economía va a tener que empezar a caminar sobre sus propios drivers sin tanta ayuda extraordinaria. Biden, obviamente, con esto trató de llevar agua a su molino y hablar de presidente con mayor crecimiento promedio de la historia y demás, pero bueno, eso no es más que un artefacto de cuándo le tocó asumir y que venía de una caída muy, muy fuerte. Recordemos que si algo cae 50% y después sube 50%, todavía estamos 25% abajo de donde arrancamos, por lo tanto, en una caída tan grande del PBI, como tuvimos en el Q2 de 2020, esto sigue pasando. De cualquier manera, que la economía norteamericana está en un momento de extremada firmeza, no lo discute nadie, y eso por supuesto es parte de las tensiones inflacionarias que hacen que la Fed, con una economía tan fuerte, un mercado laboral fuerte y una inflación del 7%, pase a tratar la inflación como su máxima prioridad. Los treasuries siguen el camino que venimos mostrando hace ya tiempo. La tasa de 2 años, quizás lo más llamativo, que pasamos de estar en 0,2, 0,3 durante toda la amenaza de COVID, a hoy ya arrimar a 1,20. Las tasas de corto, por supuesto, son más sensibles a lo que el mercado espera que la Fed haga que las tasas de largo, y en este empinamiento rápido y vertiginoso tenemos claramente la señal de un mercado que le empieza a creer a Powell de que esta vez el ciclo de tightening va a empezar. Por lo menos va a empezar, ve que ya no es poco, veremos después cuánto tiempo dura y de punta a punta cuánto termina subiendo la tasa de la Fed. Yendo ya a lo que es resultados corporativos, se presentaron varios balances importantes. Aquí un pequeño resumen de los principales, dividiéndolo en
decepcionante, regular o bueno. Básicamente, decepcionante doble miss, regular es un beat y un miss, y bueno es doble beat para lo que es obviamente earnings per share y revenue. Algunos comentarios salteados. McDonald's tuvo mayores costos salariales de lo que se esperaba, pegándole en el bottom line. Esto un poco es, no es más que plasmado en papel lo que venimos comentando hace rato y viene comentando todo el mundo, de que cuesta conseguir empleados en Estados Unidos para cierto tipo de líneas de empleo. Entre los buenos, Tesla, la verdad que estuvieron muy bien los números. Quizás lo que se le criticó fue el line-up a futuro, donde no tiene confirmados nuevos modelos, y los que ya en su momento presentó vienen muy demorados, como la famosa camioneta. Intel muy bien, pero con un guidance bastante flojo. Visa realmente muy bien, con actividad muy firme y con un guidance también muy interesante. Y párrafo aparte para Apple, después van a ver por qué. Lo de Apple es realmente impresionante, doble beat, y superó sin ningún tipo de problema el faltante de chips y la crisis de infraestructura y logística. Apple realmente son magos de este terreno, quizás solo comparable con Walmart. Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs, que en su momento fue el que manejaba operaciones, realmente sigue destacándose. Un detalle, Apple tuvo en el trimestre un revenue de casi 124.000 millones de dólares. Ese revenue de Apple es más del PBI argentino en ese periodo. El PBI argentino es difícil incluso de calcular en estos momentos, pero se estima que anda por los 450.000 millones de dólares. Por lo tanto, Apple solo, si bien no son estrictamente comparables, produce más de lo que produce todo nuestro país, lo cual obviamente habla muy bien de Apple y muy mal de nuestro país. Es un poco de ambas cosas, pero realmente impresionante el balance de Apple. Esta semana tenemos una semana cargadísima de balances, que estaremos tratando de informarles con el menor delay posible el resultado de los papeles donde tenemos posición o interés. Fíjense, mañana presenta Exxon, y después tenemos un super miércoles donde presentan Google, Amazon, Facebook, Qualcomm y Omega Rate, que es una posición que si nos siguen ya deben haber escuchado bastante. Después martes de la semana que viene tenemos Pfizer, miércoles Walt Disney y CBS, Coca-Cola, Pepsi, nada, semanas cargadas para el earnings season, así que vamos a estar muy atentos a esto. Y entro ya en el repaso de balances antes de pasarle la posta a Mateo, perdón, en el repaso de resultados. Cartera conservadora, tuvimos en lo que va del año hasta el 27 de enero, o sea, jueves pasado, un rendimiento del menos 2,24% contra una caída del 2,06% del benchmark. Nada, un rendimiento bastante parejo. ¿Qué pasó? ¿Qué anduvo bien y qué anduvo mal? Bueno, básicamente lo que mejor rindió fue Float, que es nuestro ETF de deuda flotante. Realmente terminó casi neutro en el periodo y se comportó realmente muy bien. Y después, básicamente, la única otra manera de acotar la pérdida era tener la menor duration posible. Por eso el ETF de Inflation Protected Securities con duration corto anduvo tanto mejor que el TIPS a secas, y por eso el ETF de Treasuries cortos también fue de lo que mejorcito anduvo. Tomamos nota de estas lecciones para los cambios de febrero que vamos a ver dentro de poquito. Y ¿qué anduvo muy flojo? Bueno, PFF, el ETF de acciones preferidas. Es lógico que en una caída tan aguda de mercado se haya visto arrastrado. Una caída del 6,34% en el periodo, lo cual con un weight promedio de casi el 20% implica una caída del 1,3% de la cartera. Fíjense, más de la mitad del rendimiento de la cartera se explica por la performance de PFF. Básicamente uno ve estos números y
lo primero que se sentiría tentado es a cerrar PFF de la cartera. No es lo que vamos a hacer. Acá graficamos cartera, benchmark y PFF desde inception de las carteras, o sea, enero de 2021. Y fíjense que, a pesar de esta abrupta caída que tuvimos en este mes, PFF sigue rindiendo mejor que tanto nuestra cartera sugerida, que está casi 1% abajo, o que el benchmark, que está 4% abajo. Y vamos a mantener la posición en PFF no solo porque es un activo que nos gusta y nos sentimos muy cómodos con lo que tiene adentro, sino porque básicamente necesitamos alguna apuesta mínimamente de riesgo dentro de la cartera, porque si no, no solo es muy difícil ganar el benchmark, sino que es imposible obtener un resultado positivo ex impuestos desde Argentina. Si nosotros armamos una cartera estrictamente con renta fija, lo más probable es que, si la mano sigue así, tengamos un rendimiento neutro o negativo. Entonces, ya pagando bienes personales, sería mejor prácticamente no estar invertido. Por lo tanto, nada, vamos a mantener esta posición, obviamente mirándola muy de cerca en las próximas semanas, pero si bien no damos recomendaciones impositivas, por principio y porque es lo que corresponde, no podemos tampoco no tener eso en cuenta a la hora de armar carteras pensadas para asesores que trabajen desde Argentina. Pasamos a la cartera moderada. Acá también tuvimos un rendimiento bastante parecido al del benchmark. La cartera cayó 5,1% contra una caída del benchmark de 5,6%. De nuevo, a nadie le gusta ver su cartera caer 5%, pero que caiga similar al benchmark marca que seguimos el criterio de riesgo dentro del que nos podíamos mover, y que recordemos que la cartera moderada en diciembre tuvo una performance muy muy buena, por lo tanto estamos prácticamente neutros si tomamos diciembre y enero como un mismo bloque. Acá esto más o menos ya lo habíamos analizado antes. ¿Qué funcionó muy bien? El ETF de energía y los papeles más conservadores como CBS mientras estuvo en el portafolio Coca-Cola. Lo que tuvo un rendimiento muy flojo y quizás nos sorprendió un poco fue el sector healthcare, que también venía con un rally importante, pero fíjense, el ETF XLB cayó casi 10%, y nuestro rate que conservamos Global Medical cayó casi 8%. Dicho eso, si miramos también desde inception de las carteras, acá graficamos, en gris tienen Global Medical, XLB, la línea que está 15%, casi 11% en nuestra cartera y 6,5% el benchmark. Nada, para mostrar que estamos recortando desde un rally previo bastante importante. Nosotros hace tiempo tuvimos que tomar una decisión. Recuerdan que teníamos dos rates en la cartera balanceada, por un lado General Medical y por el otro lado Omega Health. Decidimos recortar Omega Health porque era quizás, si se quiere, más riesgoso, porque estaba más expuesto a la situación de COVID, y a número redondo, Omega estaba rindiendo más de 9 y General Medical más o menos 4,5. Nos quedamos con General Medical y Omega Health terminó rindiendo mejor, como vamos a ver ahora a continuación, lo cual se explica posiblemente porque pasa algo similar, en otra escala por supuesto, lo que pasa con la deuda argentina. Cuando vos rendís 3 o 4 y la tasa libre de riesgo se te mueve 25 o 50 bps, tenés un impacto muy directo. En cambio, cuando vos rendís 9, 10, o en el caso argentino 25 o 30, estás un poco más, digamos, rehén de tu propia dinámica interna de lo que pasa afuera. Si pudiéramos retroceder ahí tiempo atrás, obviamente nos hubiéramos quedado con Omega en vez de con General Medical, pero bueno, en la inversión siempre se mira por adelante y no siempre las cosas salen como uno hubiera esperado. Yendo por último a la cartera agresiva, acá sí tenemos buenas noticias para dar. Si bien la cartera cayó casi 2%, el benchmark cayó casi 7%, por lo tanto acá se mantuvieron los 5 puntos de spread que veníamos mostrando hace algún tiempito. ¿Qué fue lo que acá resultó más impactado? Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología.
tanto en la posición de Nasdaq como en Facebook. Y lo que anduvo muy bien, Exxon, como ya veníamos remarcando, casi 23% de suba en el periodo, y arrastrando más del 1,5% de la cartera por sí misma. Brasil, realmente también súper destacable, como en este entorno tan complejo, Brasil devolvió arriba del 11%, y estamos viendo un poco de modo acelerado la compresión que esperábamos entre los ratios de los mercados norteamericanos y los mercados emergentes, al menos en el caso de Brasil. Y Omega Health Investors, como les decía, terminó este periodo en positivo, 1,6, contra casi 8 que cayó el otro, es un 10% de swing entre los dos. Nada, estas tres posiciones fueron lo más destacado claramente de la cartera, y terminamos, yo supongo que con la suba del viernes, y dependiendo de lo que pase hoy, vamos a terminar con una caída en el mes, pero muy, muy digna con respecto a lo que le pasó a los índices en general, a nuestro benchmark, y por supuesto hay papeles más chicos que sufrieron muchísimo, muchísimo más. Acá lo que les quería mostrar es, simplemente en el periodo en el que analizamos, cómo nuestra cartera de benchmark, perdón, nuestra cartera recomendada cayó un poquito arriba del 1,5, pero después, tanto el benchmark como S&P, DIA y sobre todo el Nasdaq tuvieron caídas mucho más pronunciadas. Ahora sí, anuncio los cambios y de paso la posta a Mateo. En la cartera conservadora es donde vamos a hacer cambios más significativos, estamos rotando 30% de la cartera. Preferiríamos hacer cambios más graduales, pero realmente creemos que la situación amerita. Decidimos subir nuestra exposición a float y llevarla al 25%, y también en BTIP, que es títulos asociados a la inflación cortos, sumarle 10% llevándolo a 20%. Esto de alguna manera se compensa con recortes en 5% en TIP y 10% en el fondo de Vanguard corto, y después vamos a cerrar la posición en BND, que era un ETF más genérico que replicaba el mercado de bonos en general, y vamos a abrir una posición del 15% en BIL. BIL es un ETF que ya habíamos mencionado como posible alternativa futura, y es un ETF que invierte en treasuries de 1 a 3 meses, o sea, no vamos a ver grandes movimientos en este ETF, subas o bajas muy, muy puntuales, y de alguna manera, digamos, la filosofía de estos cambios es achicar duration para pasar la tormenta, que creemos que va a seguir, y mantener la posición en PFF como, si se quiere, el kicker de mayor riesgo, porque sigue siendo lo más atractivo dentro del perfil que nosotros estamos dispuestos a convalidar dentro de la cartera. Miramos de nuevo oro a fondo, la verdad que no nos gustó el price action de estos días, pero cuando finalmente sumemos oro a las carteras, no van a poder decir que no se los advertimos, porque hace tiempo que venimos mirando muy de cerca eso. En la cartera moderada, también vamos a replicar un poco en la parte de renta fija los cambios que hicimos, achicando 7% de la posición de TIP y llevándola al 8% de la cartera y sumando float. Y vamos a hacer un recorte de 3% en GMRE porque, como comentábamos antes, la posición resultó ser bastante más sensible a la suba de tasas de lo que quizás esperábamos, y en línea con nuestro view de que esto va a continuar, decidimos recortar un poco la posición. Y después en la cartera agresiva vamos a cerrar la posición en Nasdaq. Recuerden que esto rebotó el viernes 3% de los números que le mostramos, pero de cualquier manera el racional de esto es bastante concreto. Nosotros dentro de Nasdaq venimos diciendo hace tiempo que no vemos un exceso en ciertas mega caps que realmente refrendan en cada balance que presentan por qué valen lo que valen. En este lote podemos poner a Apple, podemos poner a Google, podemos poner a Microsoft. Después tenemos un lote de empresas también con una evaluación ya muy, muy grande, que todavía tienen, digamos, implícito bastante crecimiento y mejoras a futuro. En este lote podemos poner a Tesla, Nvidia, Amazon y alguna más.
Netflix, quizás si se quiere, y después tenemos papeles más chicos donde estamos pagando prácticamente mucho futuro por delante. Decidimos cerrar la posición en Nasdaq, también recortamos un poquito General Medical por los mismos motivos citados anteriormente, y vamos a abrir posición en Apple y en Google de 6% cada uno, realmente dos empresas que creo que no necesitan presentación y fantásticas. El balance de Apple fue notable, sobre todo porque atravesó un contexto muy difícil para la producción sin despeinarse, y en Google, que presenta balance, como mencionamos esta semana, nada, realmente el negocio core de Google de búsqueda quizás es el mejor negocio del mundo, por márgenes, por escala y por posibilidades de cross-selling con otras cosas. Así que decidimos cerrar la posición en el índice y concentrarnos directamente en los papeles que más tranquilidad y potencial de upside creemos que tienen dentro de los más grandes. Esto es todo. Entre martes y miércoles, estimo, estarán recibiendo obviamente los fact sheets, ya con todos estos cambios implementados, y con los rendimientos del mes ya definitivos a su disposición. Dicho eso, Mateo, todo tuyo. Perfecto, acá estoy, espero que vean bien la pantalla. Bien, bueno, Argentina. Vamos a hablar de las carteras. Mi idea original era solo hablar de las carteras, pero no puedo. O sea, Argentina no me deja solo hablar de las carteras. Siempre que sí quiero hablar solo de las carteras, damos la nota o hacemos algo de alguna forma en la cual tengo que también hablar de otras cosas. Bueno, esta vez fue el acuerdo con el FMI. Al fin, ¿no? Déjenme decir que lo de acuerdo es con algunas salvedades, ¿no? O sea, es con algunas llamaditas hacia abajo que tienen ciertas aclaraciones. Primero, el acuerdo con el que llegaron al fondo no es el acuerdo final, ¿sí? No estamos hablando de que ya está, ya cerramos el programa con el fondo, ya el fondo nos dijo cuál va a ser el cronograma de pagos del monto de dinero que les debemos, sabemos cuándo lo vamos a tener que repagar. No. Acá lo que hay es acuerdo sobre uno de los puntos de lo que se estaba negociando, ¿sí? ¿Podemos llegar a decir que es el punto más espinoso de todos? Es probable, es posible, ¿sí? No lo vamos a negar, que es justamente el tema del déficit, ¿sí? Si se acuerdan, bueno, hace unas semanas hicimos en uno de los weeklies, hicimos mención a que, bueno, Guzmán había planteado un sendero de reducción del déficit, un sendero fiscal, que está en la foto de arriba a la derecha, ¿no? Ya hicimos todos los comentarios sobre lo poco serio que puede llegar a ser hacer una proyección que sea una línea casi recta hacia el futuro, ¿sí? Con cierto achatamiento hacia el final, pero casi recta, digamos. Habla de que, bueno, al fin y al cabo los pronósticos parecen ser un Excel donde directamente tiramos para abajo el mismo valor, pero bueno. Esto lo que planteaba el ministro Guzmán en el Congreso era llegar al equilibrio fiscal en 2026. Bueno, ahora, como pueden ver en los bullet points que hicimos ahí, el resumen de lo que se acordó, es que el déficit fiscal primario va a llegar a un equilibrio en 2025. ¿Sí? Un año menos de lo que había dicho Guzmán. O sea, le sacaron, el FMI le sacó un año a Guzmán para llegar al equilibrio fiscal. Que, bueno, Guzmán o el ministro que se encuentra en funciones en esa época, ¿no? Porque ya estamos hablando de que va a ser la mitad de la gestión de la próxima presidencia, que todavía no está definida, ¿no? También otra cuestión interesante y también con cierto aspecto casi cómico, es el tema del financiamiento monetario, ¿sí? O sea, ¿cómo va a financiar al gobierno, ¿sí? el Banco Central? Del 2022 al 2024 plantean llevarlo cercano a cero. Y pongo cercano a cero así entre comillas porque literalmente dijo eso en su comunicado el ministro de Economía. Cercano a cero, ¿qué será? Menos 0,1, menos 0,2, pero bueno, al menos tenerlo lo más cercano a cero posible.
Para el 2022, este año, plantean un financiamiento monetario del 1%, ¿sí? Contra un 4,8% del 2021. Como verán, van a tener que hacer algo para ajustar esto bastante fuerte. De todas formas, lo que también hay que tener en cuenta y hay que ser honesto, digamos, es que es muy poco probable que también lo pueden llevar a muchísimo más del 1%. O sea, ese 4,8% del año pasado no se puede repetir este año si estamos hablando de mantener las normas y las reglas legales, regulatorias, normativas, ¿no? ¿Por qué? Porque por la Carta Orgánica, los adelantos transitorios no pueden superar un monto que no llega al 1%, y dos, también tenemos el tema de las ganancias del Banco Central. Acuérdense que el financiamiento monetario se hace a través de adelantos transitorios y de giros de utilidades, ¿sí? Este año, las utilidades que el Banco Central va a poder distribuir están bastante acotadas respecto a que el Banco Central el año pasado no tuvo muchas ganancias, porque las ganancias del Banco Central en general, ¿sí? O sea, salvo que tengan algún trading o algún tipo de, no sé, de absorción con menor gasto, digamos, o de licuación, el año pasado no hubo tanto aumento del valor de los activos contablemente en el balance del Banco Central, ¿sí? ¿Qué son los activos? Los dólares de las reservas. Como el tipo de cambio el año pasado se depreció por debajo de la inflación, las ganancias del Banco Central también están licuadas, ¿sí? Entonces, mucho de lo que le pasa en la micro a las empresas también le está pasando al Banco Central, y eso hace que no puedan distribuir dividendos para financiar al fisco en términos monetarios. Tema muy importante a considerar acá es que esto de algún lado va a salir, digamos, no podemos pasar de 4,8 a 1 por arte de magia, sin ajustar mucho como plantea Guzmán, y confiando directamente solo en el crecimiento de acá en adelante. Eso, bueno, es un poco lo que estamos viendo con estas últimas normativas del Banco Central, que esto lo hemos hablado, digamos, que lo importante de las últimas normativas que tratan de estirar los plazos, ¿sí? de los pases o de las LELIQs para ir a plazos más largos, también apuntan a que el Banco Central, digamos, no solo quiere que, o sea, estirar los plazos de sus colocaciones, ¿sí? de la deuda que toma el Banco Central, pero también quiere llevar a los bancos a que liciten instrumentos del MECON, ¿sí? O sea, eso lo vemos en casi todas las licitaciones, que hay instrumentos que los bancos pueden licitar. Entonces, es probable también que este financiamiento monetario, si esta expansión monetaria, se vea con reemplazo, como hablamos también el año pasado, de encajes de los bancos de instrumentos que son, o sea, que reducen la base monetaria, que absorben dinero, como pases, LELIQs, que son directamente contra el Banco Central, a que eso financie al fisco. Entonces, la emisión va a estar, nada más que no va a ser financiamiento monetario del Banco Central, sino que va a ser meramente los bancos cambiando sus encajes. Así que es muy probable que este año sigamos viendo eso y bastante más. Un bonus track de todo esto de lo que habló Guzmán el viernes es que él dijo que no va a haber salto cambiario y que se buscará que las tasas reales sean positivas, ¿sí? Entonces, tasas reales positivas, eso es algo nuevo, no lo hemos visto, por ahora no lo hemos visto intentarlo, al menos al Banco Central o al gobierno. Veremos en qué queda todo esto, cuando, pues no hablamos de ningún momento de plazos. Y también que no va a haber salto cambiario, bueno, eso también Guzmán es una constante, eso sí, lo viene diciendo hace bastante. Pero bueno, recuerden que esto acá es uno de los puntos, falta la letra chica, falta el acuerdo, falta un montonazo de cosas. Pero bueno, al menos esto evitó que o sea, que si no tenemos ningún avance, bueno, el viernes no pagásemos los 700 millones de dólares y entrásemos en unas negociaciones bastante más ríspidas con la institución. Del lado del FMI, la verdad que bueno, que tuvimos una declaración después de que habló Guzmán, y bueno, Guzmán había planteado de que esto no se va a ajustar, etcétera, etcétera, pero minutos, horas después, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, emite un comunicado que dice que acordamos que una estrategia para reducir los subsidios de la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público. Así que el fondo no se lo ve tampoco tan adepto a no ajustar, y de cierta forma progresiva, ¿no?
Entonces, acá el fondo me parece que trató de tirar un recordatorio a Guzmán de lo que venían hablando, y también el fondo hizo hincapié, que por eso Guzmán también lo debe haber planteado, que asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad es algo que, bueno, tiene que hacer el gobierno, ¿sí? Dentro del marco del acuerdo. Entonces, acá lo que vemos es que es un acuerdo que todavía no existe, ¿sí? El acuerdo que no es, porque tenemos que ver cómo termina todo esto, y además también lo que tenemos que ver es qué tan cumplible es este acuerdo, ¿no? Porque por ahora vemos esto, bueno, equilibrio fiscal hasta 2025, bueno, a ver, si viene el gran ajustador, digamos, es muy posible que se pueda lograr, digamos, ¿no? Veremos qué medidas, qué plan plantea el gobierno para hacer esto, porque tampoco tenemos plan, ¿no? Financiamiento monetario, ¿esto es posible? Sí, hay que ver también cómo, o sea, el ingenio que tenga el gobierno para ver cómo hace para lograr el financiamiento, no necesariamente monetario, sino contra probablemente pases o liquidez bancaria, para llegar hasta fin de mes, todos los meses, ¿no? El efecto que tuvo esto, bueno, la verdad es que el viernes los bonos hard dollar en dólares tuvieron un gran día, con subas de más del 5% y hasta 2 dígitos en todas las plazas. Afuera era realmente de 2 dígitos, pero si vemos desde principios de año, todavía estamos en rojo. Está bien, no estoy tratando de quitar la alegría, digamos, no soy un ogro acá que viene a quitarle la alegría de lo que vimos el viernes a los bonos argentinos. Fíjense que recortó bastante la pérdida, ¿no? O sea, esto lo mostrábamos la semana pasada, y los bonos hard dólar de principio de año tenían rojos de 2 dígitos. Era mucho más preocupante. Entonces, tuvo un buen efecto, pero me sorprendió mucho más que el mercado de futuros le creyó bastante a lo que hablaban de que no va a haber un salto cambiario, ¿sí? Yo he escuchado mucho el hecho de decir, no, porque el FMI seguro les va a pedir un salto cambiario. La verdad es que yo no sé lo que está pasando adentro, no tenemos detalles sobre eso, y el FMI también en su carta mencionó reducir las tarifas, poner las tasas de interés reales, pero tampoco habló de nada del tipo de cambio. Entonces, esto acá, fíjense lo que fue el viernes, lo que fue la compresión de tasas en ROFEX, fue brutal, ¿eh? O sea, fíjense que pasamos, que bajaron casi 5 puntos porcentuales, todas las tasas, ¿no? Fíjense lo que es la curva gris, que es la TNA, contra la curva punteada, que era la del día anterior. Fue bastante fuerte, y principalmente en las posiciones largas, ¿sí? Entonces, por ese lado es bastante más, o sea, es bastante curioso cómo creyeron el hecho de que no va a haber un salto cambiario. Veremos un poco ahora qué sucede en las próximas ruedas, porque recordemos que esto acá fue más que nada un anuncio, me parece, más político que otra cosa. Tema de carteras. Tema de carteras, la verdad que bueno, vamos a hacer algunos cambios en las carteras. Ya lo anunciamos, ahora voy a explicar por qué lo anunciamos antes de la reunión. Pero bueno, empecemos con la cartera conservadora onshore. Recuerden que ahora onshore tenemos 4 carteras. Y primero empecemos con la conservadora, que tiene, acuérdense, el benchmark SER. Fíjense lo que son, como racional, y de lo que vamos a hablar ahora de cambio, lo que son las tasas reales, ¿sí? Esto es al viernes, las tasas reales en los instrumentos cortos, SER. Fíjense que en el SER es todo negativo, ¿sí? De la primera a la última, todas negativas, y en la curva de bono SER hasta el TX24, todo negativo también, ¿sí? Entonces, el hambre por instrumentos SER y por esta cuestión de gran necesidad de cobertura contra la inflación, porque recuerden, que el financiamiento, que se hayan comprometido un financiamiento monetario del 1% para este año, no implica que no vaya a haber emisión, ¿sí? O sea, no va a haber emisión de financiamiento directo del Banco Central al Tesoro, pero puede haber emisión por expansión de la liquidez bancaria, ¿sí? Que se reemplacen encajes. Entonces, la expectativa de inflación está a flor de piel. También se espera que se siga acelerando la inflación hasta abril, más o menos, según lo que plantea el REM, y comparto, porque siempre en esta época del año la inflación aumenta un poco el paso. Fíjense que está todo negativo. Entonces, como cambio propuesto, y siendo que teníamos una LICER febrero, que estamos a un mes de que venza, un poquito menos de un mes, son 3 días menos, pero teníamos establecer febrero, que, bueno, la verdad es que ya estaba a una tasa negativa considerable. Fíjense que esto el viernes estaba 5,62% negativo,
Entonces, para no perder esa tasa negativa, que bueno, ya esto va a tener que ir yendo al cero cuando esto venza, digamos, lo que planteábamos es, y dado que también el gobierno en general no suele emitir los títulos a tasa negativa, he visto alguna que otra tasa nominal negativa, pero fue muy raro, no fue la norma, dado que en la emisión que hacían el viernes para renovar los títulos del lunes, ¿sí? Del jueves, para renovar los títulos del lunes, vimos que había una LECER enero, ¿sí? Que también, enero de 2023, que también caía dentro de toda esta zona donde las tasas están negativas. Entonces, por eso consideramos que lo mejor que podríamos hacer era vender la LECER febrero y licitar la LECER enero 2023. Dado esto y que no podíamos, o sea, que no podíamos avisarlo hoy para entrar a una licitación que era el jueves pasado, por eso mandamos esa alerta por WhatsApp. Vimos que tuvimos algunas órdenes como para entrar, eso está bueno que hayan podido entrar, porque fíjense que la tasa a la cual fue emitido esto fue del 0,10% positivo, ¿sí? Esto va a tender a converger a las tasas negativas, ni bien esto empiece a operar un poco en mercado secundario, ¿sí? Esto va a empezar a operar hoy, recién, así que el cambio en la cartera, en el rendimiento, lo vamos a hacer hoy con el valor de vencimiento de las LECER febrero, perdón, del valor de venta de las LECER febrero respecto de el precio de corte de las LECER enero. Como pueden ver, también el rendimiento sigue bastante sólido y por encima del benchmark, así que por este lado estamos bastante conformes con la cartera, pero bueno, en las otras carteras tuvimos un bumpy ride, digamos, un poco más o menos reflejando un poco también lo que pasó en las offshore. La moderada, acá en este sentido, al tener una parte que no es solo equity, sino que es un tercio, digamos, de la cartera en general, lo que vemos acá es que, perdón, un tercio no es menos de un tercio, pero lo que vemos acá es que no cumplimos respecto del benchmark, ¿sí? Estamos un poco abajo en el rendimiento este mensual, si bien en el acumulado tenemos un poco de colchón por ahí. Por este lado, lo que vimos es que el principal ancla de esta cartera fueron los activos argentinos, Transener y Banco Francés. No estoy tratando de señalarlos y culparlos del rendimiento negativo, pero bueno, la verdad es que los demás cumplieron bastante bien respecto de su porción del benchmark. Tenemos una cuestión con, bueno, Transener y Francés. Transener y Francés, la verdad es que bueno, los habíamos agregado cuando habíamos considerado que era un momento más de aumentar el riesgo a Argentina. Recuerden que esto antes era, si mal no recuerdo, era Loma Negra y Galicia. Eh, Así que bueno, estamos viendo un poco más de volatilidad porque justamente son jugadas de más de riesgo. Como no estamos también muy lejos de lo que es el benchmark, consideramos que esto lo tenemos que mantener y más que nada mantener estas posiciones de riesgo, porque en algo parecido a lo que comentaba un poco Pablo en lo anterior, tenemos que tener esta posición de riesgo porque tenemos parte del benchmark que justamente es es un poco más agresivo. También lo que tenemos es que por fundamentals, si uno ve Banco Francés, está dentro de los mejores fundamentals de los bancos. Creo que solo Banco Macro tiene un poco de mejores fundamentals considerando el riesgo sobre la mayoría de los indicadores, pero bueno, preferimos un poco más francés. Transener, por su parte, también es una apuesta energética. Habría que ver un poco cómo empiezan a desarrollarse estas quitas de subsidios y sobre qué parte de la cadena de valor de la matriz energética se empiezan a aflojar un poco los subsidios y se ven un poco de mayores rentabilidades. Así que Transener también la vamos a mantener a la expectativa de lo que hablamos del acuerdo con el fondo. La cartera agresiva onshore sí que vio un poquitito más de underperforming. La verdad es que en este caso, también para ver cuáles fueron los principales puntos flojos, tenemos a Mirgor, Mercado Libre y Transener. La verdad es que también, si lo vemos en el acumulado, estamos también bastante por encima del benchmark. El problema fue este mes. El mes pasado ya habíamos hablado que era más que nada por el CCL. Este mes el CCL nos ayudó un poco,
en alguna de las posiciones, principalmente Facebook. Pero bueno, Mercado Libre hemos visto que ha tenido sus detractores en el mercado internacional, y la verdad es que fue bastante fuerte la caída. Por el otro lado, Mirgor también, la verdad es que nos consideramos que después de este mercado pero tan bearish durante enero, también tenemos cierta caución en esos papeles en particular. La verdad es que no consideramos que hayan cambiado mucho los fundamentals, principalmente de esas empresas. Lo que cambió es un poco el sentimiento de mercado, y preferimos mantenerlas dado el plazo un poco más largo de todas estas carteras. Como cambio, lo que sí vamos a hacer es, vamos a vender la posición de Loma, ¿sí? Y comprar Aluar. Completamente, fíjense, así quedaría la cartera como queda, totalmente. La verdad es que lo hacemos principalmente por fundamentals de afuera, del precio de los commodities, y principalmente por el precio del aluminio. La verdad que en esta cartera ya teníamos una siderúrgica que es Ternium, ¿sí? Texar, pero consideramos que Aluar también quedó un poco más atrasada que Ternium, y también tiene bastante por subir para igualar un poco lo que es, para reflejar un poco las ganancias de la suba de los commodities. Otra cuestión de Aluar y Texar es que si empieza de nuevo un poco el run run de la devaluación o la no devaluación, podemos llegar a tener también flujos hacia esas dos acciones, porque en general en el mercado está al menos el mito de que son buenos activos para protegerse contra una devaluación, ya que tienen sus ingresos dolarizados al oficial. Así que también podemos llegar a tener algo de eso, pero eso como una opción más que como el trade en verdad. El trade de verdad es más que nada los fundamentals de las dos empresas, bueno, una siderúrgica y una productora de aluminio. Por último, la cartera de los CDRs vio la aparición de los ETFs, entonces con estos ETFs tenemos que un poco cambiar la composición de la cartera, más que nada para mejorar un poco la cartera y para reducir la volatilidad. Si en el cuadro de rendimiento fuimos bastante más volátiles que el benchmark, principalmente por lo que comentábamos en un principio. No teníamos instrumentos como para morigerar un poco el riesgo de los más operados, ¿no? Entonces, ahora lo que hicimos fue justamente cambiar JP Morgan, que era nuestra apuesta al sector financiero, por un ETF que apuesta al sector financiero, o sea, realmente es un poco más limpia la apuesta en este sentido. Entonces, lo hacemos con una diversificación mayor. ¿Sí? Antes estamos apostando a una sola empresa, mientras que ahora apostamos al XLF, que tiene un portfolio bastante diversificado de empresas financieras. Luego también teníamos la parte, si recuerdan que la cartera tenía un 50% de acciones de baja volatilidad y un 50% de acciones de un poco más de riesgo. Reducimos un 5% a cada una de Coca-Cola y Walmart, que era la parte conservadora de la cartera, para comprar DIA, ¿sí? El de Dow Jones, básicamente porque, bueno, consideramos que el Dow Jones, como mostraba Pablo, fue una buena cobertura ante la caída en los mercados americanos, y porque también vemos un poco, seguimos viendo que con este ciclo de tightening, veremos en qué condiciones llega, van a seguir girando y rotando los portafolios hacia acciones más del tipo value, que están un poco más representadas en el día. También, bueno, cambiamos Apple, en este caso, principalmente que en la cartera, en la cartera agresiva, digamos, offshore, estamos agregando Apple y aquí le estamos quitando, pero el tema es que respecto de las otras acciones que teníamos, bueno, preferimos tomar ganancias con lo que vio a Apple la semana pasada con el balance, y apostar también a dar un poco más de diversificación a esta cartera con el ETF de energía, ¿sí? Que también seguimos bastante bullish en energía, tanto afuera como adentro del país. Sin más, dejo el espacio a preguntas. Perfecto, Mate, gracias. Bueno, vamos rápido, así no nos pasamos demasiado de tiempo.
Gastón, ¿tenemos alguna alternativa sugerida de tip para perseguir la inflación americana u otra alternativa en renta fija de superinflación? Gracias. Bueno, este es un tema que, nada, obviamente lo miramos muy de cerca. Nosotros en los portafolios tenemos TIP y BTIP. BTIP, la diferencia es que tiene una duration bastante más baja. Miramos un montón de otras alternativas en lo que es a toda la inflación, pero la verdad es que cuando uno mira dentro de lo que tienen, todos tienen más o menos lo mismo, que son estos mismos instrumentos. O sea, hay mucho de funds, hay varias cosas que digamos que el keyword sería inflation protected, pero en el fondo son todos los mismos instrumentos del tesoro atados a la inflación, y solamente pagamos comisión más alta. Y sumale exactamente, que el mutual fund te va a cobrar el fee un poco más alto que el ETF, digamos, en tal caso. Vamos a seguir buscando, pero la verdad es que no hay demasiadas opciones. Lo que sí hay son instrumentos de inflación de otros países, por ejemplo, inflación europea o inflación en el Reino Unido, porque el Reino Unido emite mucho atado a la inflación, que después arriba tienen obviamente una capa de hedging, sean futuros o en forwards, para después darte un rendimiento expresado en dólares, pero bueno, es una capa de complejidad adicional. Y la alternativa es tasa flotante, donde básicamente no vas atado a la inflación, pero si la inflación, si la inflación empuja el resto de las tasas, tenés que ir a ver si te queda para acompañar, y por eso básicamente sumamos float a los portafolios. Pero lamentablemente no tengo mucho más que esto para aportar. Seguiremos buscando y si encontramos algo, con todo gusto lo traeremos a la mesa. Agustina pregunta si pasaremos a diapositiva de las cartas, supongo que es carteras actualizadas. No, bueno, Mateo pasó un par, pero esto va a estar en los fact sheets que vamos a estar mandando entre mañana y pasado, así que ahí van a tener todo actualizado con rendimiento, volatilidades y demás. Correcto. Guido, sí, sí, exactamente. Por mi parte, directamente tenemos ya estoy terminando de armar los fact sheets, así que mañana o pasado ya lo vamos a estar distribuyendo. Perfecto. Lo dejo yo también, así que seguramente mandemos todo juntos. Guido acá felicita a Mateo por el level 2 de CFA. Pequeño aviso parroquial. Mateo aprobó. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. El pass rate fue muy bajo, así que merecida las felicitaciones. Vamos por el level 3, Mateo. Me imagino que sí, porque vas a querer poner CFA al lado de tu nombre, como todo el mundo. Sí, principalmente porque quiero terminar con esto, digamos, atar cabo suelto. Bien, no te empuja el amor, sino el espanto, Mate, perfecto. Otra más, Franco, opiniones del tipo de cambio entre el anuncio de entendimiento con el FMI. Sí, para algunos inversores consideran que es aconsejable tomar ganancias en CDRs, me imagino que atado al posible efecto sobre el tipo de cambio. Mate, todo tuyo. Sí, ahí más que nada, a ver, perdón, sí, ahí más que nada sobre lo que decía, bueno, con el tema del FMI, no está definido todavía el tema de cuánto puede llegar a ser una devaluación y si lo están pidiendo. De hecho, como les mostraba, a mí me sorprendió, digamos, de que le hayan pegado tanto a los futuros en el viernes, principalmente, sobre si alguien quiere hacer una apuesta, bueno, sepa esto, lo que estamos diciendo, que todavía no sabemos exactamente si el FMI lo está pidiendo y si el gobierno lo va a querer hacer. La verdad es que me parece a mí que es preocupante el hecho de las ventas diarias del Banco Central. O sea, realmente mostrábamos la semana pasada cuánto se liquidó de la cosecha de trigo respecto a cuánto compró el Banco Central, y no está ni cerca. De hecho, el Banco Central vendió y casi 10 veces lo que liquidaron los productores agropecuarios. Entonces, por ese lado, me parece que, tal y como decía Pablo, del empuje del amor más al miedo, al espanto, digamos, de lo que puede llegar a pasar, esto es lo mismo, nada más que esto no sé si estarían devaluando porque consideren que esto mejoraría las condiciones comerciales, sino porque consideren que no pueden defender más el tipo de cambio. Para mí van a tratar de acelerarlo un poco más para que se parezca a la inflación antes de tratar de pegar un salto. De hecho ya lo están haciendo. También la semana pasada mostramos que de 1% mensual pasamos a un 2% mensual, pero nuevamente, si alguien quiere ir por ese trade, no juzgamos a nadie.
tenemos básicamente las opciones de o ir directamente a los activos dólar linked. Tenés bonos soberanos. En este momento está un poco más barato el T2B2 por ser, perdón, el T2B2, el TB22 que el T2B2 por ser de más corto plazo, y en sí se está viendo que capaz que no llega a pagar la devaluación antes de marzo. Pero si no, lo que realmente recomendamos y que incluimos hace poco, dentro de los fondos comunes de inversión, tenemos el Renta Fija 3 de Compass, que tiene una cartera bastante diversificada de productos dólar linked y también tiene diversificadas las estrategias, ¿sí? Compass, bueno, los trajimos hace 2 semanas y comentaron exactamente un poco eso, de que no están atados a una estrategia de comprar bonos dólar linked o hacer estrategias sintéticas con futuros, sino que directamente van viendo, digamos, qué conviene en cada momento. Sé que también, bueno, de hablar un poco con los portfolio managers, ellos de estar más cerca de rumores de evaluación y todos, van a tratar de pasar a sintéticos con futuros, que es lo que yo haría, así que también un poco, entre comillas, pongo el sello, digamos, a ese movimiento. Y la verdad es que te ayuda bastante a que, bueno, no tener que estar encima de las posiciones en todo momento, sino que es directamente tener el fondo y rescatarlo o suscribirlo con esa liquidez y esa facilidad. Así que mi recomendación es el Renta Fija 3 de Compass, pero para alguien un poco más sofisticado, sepa que también tenemos disponibles los demás instrumentos. Agrego yo acá, Mate, la parte de la pregunta de los CDRs, me imagino que era en caso de esperar una baja más sostenida de los dólares financieros. La verdad es que no creo que el MEP y el contado retrocedan demasiado más. Me parece que este principio, de acuerdo con el fondo, sobre todo porque falta de letra chica y demás, lo que evita es la posibilidad de que tengamos un pánico que nos lleve de nuevo a los máximos reales que vimos en la última corrida, que hoy está alrededor de los 300 pesos. Me parece que ese es el escenario que se descarta. Pero no, o sea, Argentina sigue teniendo problemas estructurales serios, por el momento seguimos teniendo una inflación y un nivel de emisión fuerte, por lo tanto no veo motivo para que los dólares financieros retrocedan lo suficiente para vender CDRs por ese motivo. No, por lo menos, si bien es algo obviamente muy personal, por lo menos a mí no me parece demasiado relevante. Última pregunta y cerramos. Agustina pregunta, en cuanto a algo se realiza el cambio ahora, ¿no se espera una pequeña corrección? No, lo vamos a hacer ahora el cambio primero porque estamos lidiando con carteras modelo y la idea es, salvo casos como el del Aliezer de Mateo o algo extraordinario, hacer los cambios una vez por mes y tampoco rotar demasiado la cartera. Obviamente, para el que quiera replicar estos trades o replicar la cartera entera, sí, es totalmente libre de elegir el timing fino que prefiera. Pero bueno, nosotros preferimos anunciar los cambios con cierta uniformidad y también pensando en que las carteras están más orientadas al largo plazo, tratar de hacer el timing fino del mercado nos trae más problemas que otra cosa. Exactamente, y además la cartera agresiva es la de más largo plazo de todas. Entonces, por eso justamente lo vemos más a largo y apostando, como decíamos, a los fundamentals. No es una cuestión de timing de mercado. Como dice Pablo, lo del Aliezer fue porque si no entraban en la licitación, digamos, se perdía esa oportunidad. Perfecto, Mate, muy claro. Siendo 10:30 cerramos acá. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.